Mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y es la lección número 263 para aquellas personas que ven este asunto en el internet para que mantengan la cronología adecuada pues, de las lecciones. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder recibir la información espiritual y para poder y para permitir que cause el crecimiento espiritual que Dios desea de nosotros. Hagamos eso un minutito y después damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos estudiando y que nosotros produzcan la máxima producción espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, primero que todo quiero llevarlos a la última diapositiva que pusimos en la pantalla y ahora quiero llevarlos hacia el incremento. Pues yo les comenté antes de clausurar la clase anterior que les iba a enseñar un par de citas del señor Ronald D. Pross, así se llama, D. Pross. En español sería D. Proce, una sola palabra, D. Proce, quien escribió un libro titulado Israel y la Iglesia. Israel y la Iglesia. Y esta es la disertación de su doctorado, de paso. Cuando él hace su doctorado, tiene que tener una tesis y una disertación, y esta fue la que él hizo, y se ha publicado en un libro, pues, y pasó años y años terminando esta obra. O sea que ha hecho una tremenda cantidad de investigación. Y el asunto que él hace es que él pasó por la edad de la Iglesia en sus épocas primitivas. El estudio fue dirigido hacia la Iglesia primitiva. O sea que es un libro muy completo y exhaustivo, pues. Y de paso es un libro que debe ser parte de la biblioteca si ustedes están interesados en el tema. Es un libro histórico muy interesante que tiene muchísima información, pues, que contiene lo necesario para que ustedes sepan lo que ha pasado. Pero yo les voy a dar la sinopsis, les voy a resumir este asunto aquí en la clase de hoy. Ahora, permítanme citarles lo que dice porque atañe al tema que estamos abordando. A la luz de los acontecimientos posteriores, dice, es sorprendente que en ningún lugar en el Nuevo Testamento se encuentren ancianos investidos con una función sacerdotal, especializada. Con una función sacerdotal especializada. ¿Cuál es esa función? La de estar como representante entre Dios y el hombre. Eso no existe. Entonces, ¿han visto a un anciano en el Nuevo Testamento tomando esa función sacerdotal? Esta pregunta se la tengo que hacer. D. Pross dice que no existe tal cosa, no la puedes encontrar en el Nuevo Testamento. A los ancianos los tenemos enseñando, los tenemos guiando a los pastores, arreglando el asunto de las iglesias, pero no los tenemos haciendo intercesión por ellos como una clase superior a las demás personas, como intercedores entre Dios y el hombre. Ese es el motivo por el cual dice investido con la función sacerdotal especializada que lo separa del resto de la iglesia. O sea, no está ahí en el Nuevo Testamento. Se lo repito para que ustedes vean. Además, continúa, en ninguna lista de dones espirituales se incluye cierto carisma para llevar a cabo las funciones sacerdotales. No existe tal cosa. Y piensen ustedes acerca de los dones espirituales enumerados en 1 de Corintios o a Efesios 4. Ahí no se encuentra ninguna de esas cosas. ¿En dónde está el don de sacerdocio especializado? No existe. Pues bien, si no existe, entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Bueno, que hacer esta pregunta como una persona que está afuera tratando de entender el asunto. Obviamente, no puede ser un ministerio principal. Y aún así tenemos grandes movimientos en la historia de la cristiandad por casi 500 o 600 años, haciendo del sacerdote la función primordial de todas las cosas, y no hay ninguna sola palabra en el Nuevo Testamento ni dones para esa oficina. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del sacerdocio especializado. Por eso tenemos que ver lo que está sucediendo aquí, pero con lujo de detalle. Entonces, el propósito de todos los dones tiene que ver con la edificación de la iglesia y no la mediación entre Dios y otros miembros de la iglesia. ¿Correcto? Nosotros estamos aquí para ser edificados por la palabra de Dios, no para tener un mediador entre nosotros y Dios. Pedro y el escritor del libro de Hebreos son muy claros en declarar que el sacerdocio es una prerrogativa de todos los miembros
de la iglesia, de todos nosotros somos sacerdotes reales. Todos nosotros entonces tenemos acceso al trono de la gracia. Si has nacido de nuevo, tú eres un sacerdote. No necesitas a nadie que venga a ser tu intermediario entre tú y Dios. Tienes acceso directo. Además, eres hijo de Dios. Dos cosas. Primero, como sacerdote, la función sacerdotal, tienes acceso directo. Y segundo, que eres hijo de Dios. Entonces, eso es lo que tú tienes en virtud de la posición que tienes en el Señor Jesucristo. Eso es una libertad que nosotros tenemos en el momento de nuestro nacimiento espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, esa fue la libertad que infundió pánico en Europa con la Reforma. Ustedes han oído hablar de la Reforma. Eso infundió pánico. ¿Okay? Y eso fue lo que perturbó a toda la Iglesia Católica en Europa, la idea de que cada creyente podía ir a Dios independientemente de la jerarquía de la Iglesia, porque está quitando el poder a la Iglesia. De un solo golpe, entonces, la doctrina del sacerdocio universal del creyente destruyó la intimidación de la estructura eclesiástica católica. De un solo golpe. Y esto, de paso, pues, es una clave de la libertad humana. Nosotros tenemos libertad. Tenemos la libertad de ir y tenemos la libertad de entrar en la presencia de Dios y de hablarle directamente a Dios, independientemente de cualquier persona. O sea que no hay un solo gobierno que puede mantenerse o pararse en el camino entre nosotros y Dios. Te pueden poner en la cárcel, pues te pueden matar, pero no pueden impedir el acceso directo al trono de la gracia. Interesante, ¿verdad? Es muy interesante que tenemos ese acceso. Y eso nos pone en una posición sumamente poderosa, como comprenderán. Nosotros tenemos el derecho de orar independientemente de todas las cosas que existen en la faz de la tierra. Puede que sea que algún día de esto pues terminemos en la cárcel, en la persecución. Viene la persecución para la iglesia, o sea, de eso no hay duda. Pero en ningún carcelero ni ningún tipo de persecución puede parar nuestra intercesión o frustrar nuestra intercesión y nuestra relación con el Padre, que es a través del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es nuestra rectitud en la presencia de Dios, y nosotros no necesitamos a un sacerdote humano. ¿Se dan cuenta? Pues bien, además, De Prost continúa y dice en su libro, en la página 102, donde encontramos su primera cita, nos dice que ha tomado a 2 eruditos católicos romanos que han estudiado esta situación acerca de los primeros 300 y 400 años de la historia primitiva de la Iglesia. Y él dice lo siguiente: en lo que concierne a nuestro propósito, es significativo que, de acuerdo con 2 eruditos católicos romanos que escriben concernientes a la eclesiología, que es el estudio de la Iglesia, eclesia es la Iglesia, y las instrucciones y las instituciones eclesiásticas de la Iglesia primitiva, ciertos aspectos, dice, aquí a lo que se está dirigiendo es muy importante, porque si la idea del sacerdocio no salió de las páginas del Nuevo Testamento, entonces, ¿de dónde salió? Y la respuesta la da él mismo. Ciertos aspectos del desarrollo de la liturgia cristiana inicial fueron hechos al patrón de ciertos aspectos de la liturgia judía, o sea, del Antiguo Testamento. ¿Están viendo? De paso, la liturgia es un conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas que se llevan a cabo. Esa es la liturgia. Ustedes comprenden que en la Iglesia Católica hay una liturgia fuerte. Esto es, se para, te sienta, te hace, tomen su bisco, te traen el incienso, una serie de cosas que ellos hacen. O sea, como hocus pocus, pues, más o menos. Pues. De todas maneras, pues bien, entonces tenemos una situación muy interesante. Estamos presentando del Antiguo Testamento algo que derrama luz sobre lo que ocurre el día de hoy. Pero la pregunta es legítimo prestar esto del Antiguo Testamento y traerlo a la iglesia? En otras palabras, se está regresando a toda la idea de la vestimenta del sacerdocio. Ellos tenían, miren, los sacerdotes tenían una vestimenta especial del Antiguo Testamento. Y ustedes se dan cuenta que estas iglesias que adaptan estas cosas tienen la vestimenta de ese tipo de sacerdocio. O sea que tenemos la importación total del Antiguo Testamento, teológicamente pues fuera del contexto, porque el contexto es el tiempo de Israel, la dispensación de Israel, no la dispensación de la iglesia. O sea que no hay razón teológica para hacer eso, simplemente que la Iglesia Católica primitiva lo hizo porque ellos querían tener sacerdotes especializados, como los tenía el pueblo de Israel. En Israel solamente la familia de Leví podían ser el sacerdocio. Entonces, ¿qué hace esto? Que centraliza la adoración en un solo lugar. ¿Se dan cuenta?
si la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa tienen un sacerdocio especializado, entonces la gente tiene que ir allá para ir a ver al Papa, tiene que ir al sistema central donde está el vicario de Cristo, entre comillas. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los judíos tenían sacerdotes, nosotros necesitamos tener sacerdotes. Pero eso ignora lo que Jesús hizo en la cruz. Nada más y nada menos. Entonces, permítanme darles un poquito de la historia de la iglesia. De nuevo, esto está basado en la discusión que sale de cientos de páginas para crear esta gráfica, pero por lo menos les ofrece una pequeña idea de lo que sucedió. Y fíjense en las fechas. Fíjense qué tan temprano en la iglesia sucedió esto. Parece que ocurrió después de que los apóstoles murieron y la iglesia después de eso se enloqueció. Tomaron diferentes rumbos. Es casi inimaginable, pues, que estas personas, que solo después de una generación de los apóstoles entraran en esta modalidad tan rápido. Pero así es, la gente se olvida. Recuérdense que eran pocas personas las que estudiaban. Y dentro de la iglesia, a través de Roma, del sumo pontífice, que es una palabra que viene del paganismo, pues ellos comienzan a entrar, gente muy inteligente, muy erudita, que sabían leer y escribir, entraban a la iglesia porque se lo exigía el César. Entonces entraron y ellos tomaron riendas y comienzan a hacer cambios, comienzan a ver el pasado y ellos comienzan a hacer cambios. Entonces, pero no todos eran así, pero en este aspecto ellos sí se metieron a hacer cosas que no tenían que hacer. Entonces, ellos están tomando esto de sus amigos, no estaban tomando esto de sus amigos judíos que vivían con ellos, ellos tuvieron que regresar a la Biblia. Y claro está, ¿cómo sabemos que ellos no estaban sacando esa información de sus amigos judíos contemporáneos en el primer siglo? ¿Por qué? Porque no había templo, el templo había sido destruido. ¿Cuándo desapareció el templo? Antes de su destrucción el templo estaba en Jerusalén, era conducido por el sacerdocio levita, era conducido por ellos. Pero allá lejos, en Grecia, en estos momentos no había sacerdotes en Tesalónica, sacerdotes levitas, no había sacerdotes en Roma, sacerdotes levitas, solo habían sacerdotes paganos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí les voy a poner a ustedes la ascendencia de la teología pagana. Si quieren sacarle fotografía, bienvenidos, ¿verdad? Porque eso contiene esta información histórica de la iglesia. Entonces, veamos la ascendencia de la teología del reemplazo y comenzamos primeramente con Clemente. ¿En qué años? En los años 90, de los años 90 a 100 después de Cristo. Entonces, este señor menciona 3 niveles de ministerio sacerdotal distinguido de los laicos, utilizando pues lo que es esta teología. ¿Okay? Entonces, recuérdense que Juan Apóstol acaba de morir. Juan Apóstol murió en el año 90. Acaba de morir y ya comenzaron ellos a hacer esto. El segundo hombre que tenemos aquí es Ignacio. Ignacio en los años 35 hasta el año 107 después de Cristo. En el año 35 este hombre estaba ahí cuando Cristo estaba en la faz de la tierra. Este segundo hombre, Ignacio, menciona la distinción entre el sacerdocio y los laicos en la iglesia, ¿verdad? Y después además ahora servían la comunión e introdujo un altar para servir la comunión. O sea que ahora hay un altar y no hay una cena, y por ahí va el asunto. El tercero que tienen aquí es Justino Mártir, en los años 100 a 165 después de Cristo. Recuérdense, nuestro Señor Jesucristo muere en el año 33, Juan muere en la isla de Patmos en el año 90, y ahora fíjense qué tan cerca está esto. Estamos hablando del año 130 a 200. Ya ha pasado una generación aquí. Entonces la información que tenían los antiguos ahora no la tienen ellos. Pero entonces ahora ustedes pueden ver aquí, ahí tenemos a Justino Mártir, ¿verdad? Algunos de estos hombres tenían buenas ideas, pero no todos eran heréticos. Muy importante. Solamente en esta área estaban un poquito confusos. Este señor aplica las promesas del Antiguo Testamento, todas dadas a Israel, y las aplica en la iglesia. La Eucaristía es descrita como análoga a los sacrificios del Antiguo Testamento, que son centrales al ministerio de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces él está trayendo lo que se estaba en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, pero ya el Señor Jesucristo cumplió todo esto.
Después tenemos, en la parte final, tenemos ahí a Ireneo, en los años 130 a el año 200. Este Ireneo, padre de la iglesia primitiva, desarrolla aún más el paralelismo entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la Eucaristía como el sacrificio conducido por el sacerdocio especializado de la iglesia a través de una invocación a Dios. Entonces él está invocando a Dios, ¿verdad? Y de esa manera está sacando el nombre. O sea que aquí vemos que él es el que comenzó a sentar lo que llega a ser la liturgia del sacerdocio cuando ofrece la hostia. Y la idea es que él invoca a Dios y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿okay? Que es la doctrina de la transustanciación. Okay. La doctrina de la transustanciación implica que el Señor Jesucristo estaba corporalmente en la hostia, que es una herejía. Es más, eso es no solamente es una herejía, sino que además es una blasfemia, porque estás sometiendo de nuevo a vituperio al Señor Jesucristo. Él murió solamente una vez por los pecados. No tiene que regresar a la hostia para volver a morir. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo de sustitución nada más. Pero eso es lo que sucede a través de Ireneo. Pues bien, esa invocación regresa hasta las épocas del pueblo judío que invocaba a Dios y el sumo sacerdote levítico invocaba a Dios de Israel. Eso era todo, pero ellos compenetran esas dos ideas y sacan eso. Después de esto tenemos a Orígenes, en los años 185 a 254. Y este señor Orígenes aseveraba que el Israel físico del Antiguo Testamento existió como tipo del verdadero pueblo de Dios. Esta es la sustitución de Israel por la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea que eso era un tipo de lo que iba a venir y la verdad es la iglesia. Pero la iglesia, recuérdense que una de las cosas que hace claro la palabra de Dios es que el pueblo de Israel tenía los genes de Abraham, Isaac y Jacobo. Y la iglesia no tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacobo. Es compuesta por gentiles y judíos también, pero no es lo que está proponiendo Dios. Entonces, por eso existen niveles de sacerdocio en la edad de la iglesia, desde el sacerdote hasta el pontífice. O sea, tienen una cantidad de personas dentro de esta organización. Muy parecido también lo que ocurre pues con las franquicias. En la franquicia están los managers, ¿verdad?, locales, después están los supervisores que tienen 6, 7 tiendas, los supervisores distritales que tienen zonas geográficas, después viene el gerente general de operaciones en la casa principal, después de esto viene el vicepresidente de operaciones y después viene el presidente de la corporación. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen una serie de cosas porque ya han hecho algo muy grande y necesitan muchas escalas pues para llevar a cabo todo esto. Entonces, finalmente, Cipriano, en los años, como pueden ver ustedes ahí, en los años, no se sabe cuándo comenzó el asunto, pero hasta los años 258 cuando muere, que no solo asimiló el sacerdocio y a las categorías de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, a la iglesia, sino que además utilizó la terminología del Nuevo Testamento y se la atribuyó al Antiguo Testamento. O sea que ahora él está dando palabras que fueron hechas posteriormente y se las atribuye al pasado. ¿Okay? Es como atribuirle algo nuevo del día de hoy, electricidad, a una antorcha del Antiguo Testamento. O sea, los hombres portaban linternas eléctricas. No, pues en esa época no había linternas eléctricas, eran antorchas. Pero entonces está utilizando nomenclatura moderna para definir lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, y se le atribuyó al Antiguo Testamento estas palabras. Y de paso, él fue el primero que utilizó la palabra católico para definir a la Iglesia Católica Romana, lo cual es irónico debido a que la palabra católico quiere decir universal. Católico es un sinónimo de universal. Entonces, y después que él hace eso, él ubica y margina la palabra diciendo que solo la Iglesia Católica Romana es la católica. La Iglesia Romana es la católica. O sea que ya no es universal, sino solamente tienes que pertenecer tienes que tener membresía en esa iglesia para ser salvo. Entonces, pues bien, ahora lo que quiero hacer es regresar a Deuteronomio 18. Ahí tienen pues un poco de la historia de cómo este asunto del sacerdocio es transmitido de este sacerdocio levítico al sacerdocio especializado de la iglesia, lo cual no existe en la iglesia.
Entonces, ahora quiero regresar a Deuteronomio 18 y como trasfondo, para poder entender la importancia del sacerdocio, lo que vamos a hacer es ver lo que los sacerdotes están haciendo aquí, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos decir que fue un error traer esos asuntos a la iglesia, pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué lo trajeron? Los sacerdotes eran una oficina, era la tercera oficina en Israel. Entonces, lo que quiero hacer es ir a Números 18, del 1 al 7, y ahí van a ver dónde se encuentra esta oficina en el contexto de cómo se lleva a cabo. Y claro está, ahí hay una palabra o frase en esa sección que quiero examinar con ustedes. Y lo que quiero hacer es que interroguen pues en su mente, pregúntense, mientras que examinamos esto, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? ¿Cómo está descrito? ¿Cuál es el vocabulario del perfil de su trabajo? Ellos tenían un perfil de trabajo, o sea, estos son el sistema operativo de un sacerdote. Entonces, los conduzco a Números 18 del 1 al 7. Fíjense lo que nos dice. Jehová dijo a Aarón es el hermano de Moisés, es el jefe primordial de la familia levita. Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado ustedes relacionado al santuario. Y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado relacionado al sacerdocio de ustedes, a su sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes. Fíjense lo sagrado que eran estos utensilios y lo que pasaba. Y después dice en el versículo 4, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión y todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Fíjense lo que está diciendo. Nadie se podía acercar a ellos. Este es el tabernáculo de la reunión. Está hablando con el pueblo de Israel. Esto era una teocracia. Ahí estaba la presencia de Dios. Y Dios tenía solamente estos sacerdotes que intercedían por el pueblo. ¿Okay? Entonces el número 5 dice, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar. Fíjate que aquí está el altar verdadero. Para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don de Jehová, regalo de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuérdense lo que hemos venido estudiando, que antes de que estuviera Jerusalén, pues cuando recién entra el pueblo de Israel, pasa por el río Jordán y establecen a las tribus de Israel sus lugares. Había lugares de reunión, que era el tabernáculo de reunión, donde ellos se reunían para ofrecer sacrificios a Dios y traer también el producto de sus cosechas y de sus animales al tabernáculo, pero no podía para compartirlos con los sacerdotes, ¿verdad? Y con ellos mismos y con sus familias, pero tenían que pasar por confesión de sus pecados, no se podían acercar. ¿Por qué? Porque morían. Pena capital por acercarse. Entonces, mas tú y tus hijos contigo guardarán el sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministrarán. El velo adentro, estamos hablando de aquí adentro, ¿verdad? De aquí hay un velo y de aquí para adentro eso era solamente ellos. Entonces, y ministrarán. Yo les he dado el don de servicio de su sacerdocio. Y el extraño es el que no sea sacerdote. De los restos de las tribus, ahí solamente podían entrar los judíos. ¿Okay? Y el extraño que se acerque, morirá. Punto. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense la función que es un poquito diferente. ¿Okay? Un poquito no, pero muy diferente a lo que tenemos al día de hoy, según estas instituciones eclesiásticas que han adoptado este sistema. Ahora, fíjense, yo creo que lo vean bien porque aquí hay mucha información. ¿Qué tipo de imagen de acceso tenemos aquí? ¿Eh? ¿Cuál es el acceso que tenemos aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta función sacerdotal? Pues solamente los sacerdotes podían entrar. ¿Okay? Los extraños van a ser muertos. O sea que el pueblo no se podía acercar allá adentro, ¿verdad? Solamente los sacerdotes se podían acercar. Los que se acercaban se morían. ¿Okay? Entonces,
Los sacerdotes estaban armados, señoras y señores, y tenían legitimidad, y ellos son los únicos, son un caso interesante en Israel. No son oficiales civiles ejecutando a las personas, no. Los sacerdotes tenían la autoridad civil para hacerlo, para ejecutar juicio por medio de la pena capital sobre cualquier persona que se llegara al santuario. O sea, este es el santuario, adentro. El que llegara adentro moría, no podía entrar. No a la parte de afuera que estaban los demás, pero aquí adentro los sacerdotes eran los que se encargaban. Y cualquier persona que entraba moría. Entonces, muy interesante, ¿de qué es esa imagen? Hay que pensarlo por un momento, ¿verdad? En la soteriología, que es el estudio de la salvación, está hablando acerca de la santidad de Dios y el pecado, ¿verdad? Sacerdocio real. Correcto. Aquí estamos hablando de la santidad de Dios. Tú no te puedes acercar a Dios. ¿Ok? Si están viendo, estamos en la función del sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Ok? No pueden entrar casualmente a la presencia de Dios. Entonces aquí la lección es que la de ponerle una pared de separación para prever que las personas se acerquen a la presencia de Dios. Y eso es para enseñarnos que, contrario a lo que las personas piensan que pueden tener su propia idea de Dios y que tienen el derecho de acercarse a Él, pues esa no es la lección que tenemos en la Biblia. Porque tú simplemente porque querías acercarte a Él por tu propio plan, no lo podías hacer. ¿Qué pasaba? Te morías, te mataban. A Dios no te le puedes acercar en tus términos personales, en tus propios términos. Solo en sus términos te pueden acercar al Todopoderoso. Y sus términos son el sacrificio de sangre. Tenía que haber sangre derramada antes de poder hacer eso, de acercarse a su presencia. Y claro está, se dan cuenta, este es el motivo por el cual Jesucristo murió en la cruz. ¿Okay? Derramó su sangre. ¿Okay? Es un asunto central que es importantísimo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros todavía estuviéramos sujetos a este asunto sacerdotal. Tendríamos que pasar por un sacerdote para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tiene la Iglesia Católica? Un asunto sacerdotal para llegar a la presencia. ¿A quién tienes que confesar tus pecados? Al sacerdote. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba aquí. Ellos confesaban sus pecados antes de degollar al cordero, al sacerdote. ¿Se dan cuenta? Pero no, ya Jesucristo murió, ya pagó por todos nuestros pecados. Entonces, si lo pueden ver, no tuviéramos acceso a Dios si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué es que no estamos bajo un sacerdocio especializado ahora? Porque ya Jesucristo hizo su obra, señoras y señores. Es un tremendo error el que se ha infiltrado en la historia de la iglesia y todavía está con nosotros, pues. Y me refiero a la idea de que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo no somos dignos, no tenemos acceso al trono de la gracia, pero ya Él nos limpió con su sangre, Él ya nos preparó a nosotros, nos hizo nacer espiritualmente, y por eso es absolutamente falso, y esa creencia ha sido institucionalizada de tal manera que ahora millones de personas en el mundo entero piensan de esta manera. Millones, se han descarriado millones de personas, o sea que la obra vicaria del Señor Jesucristo en la cruz no sirve, tienes que pasar por el sacerdocio. ¿Te das cuenta? Es una religión. Es una religión. La religión se infiltró en la cristiandad en esta gran iglesia. Y claro está, eso separa a Dios. O sea, pasar por un sacerdote separa al hombre de Dios. Tienes que pasar por el sacerdote. Hay una pared, hay un sacerdote que está destinado para hacer eso. Y ese fue el propósito en el Antiguo Testamento, pues, debido a que Cristo todavía no había venido, tenías que pasar por un sacerdote. Ese es el meollo del asunto, entonces, señoras y señores. Entonces, fíjense en esto que les voy a poner aquí en la pantalla. Lo voy a llevar a Números 18-22. Y dice, los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. No podías acercarte a la tienda del encuentro, ¿verdad? Cargarían con un pecado y morirían. No podías entrar ahí. ¿Por qué? Tienes el pecado original de Adán. Tú no puedes entrar ahí. Tu pecado tiene que ser perdonado. O sea que eso es separación, separación y separación y más separación, bajo la pena de muerte. O sea, la palabra separación y sacerdote van juntas. Entonces, la función del sacerdote era separar al pueblo, no traerlo al pueblo, a Dios, sino separarlo. Separar al pueblo, el pueblo entendía que tenía que pasar porque Dios es santo, santo, santo y requiere entonces que la persona pase por el ritual
y derrame sangre, no podía llegar sin un cordero para hacer derramar sangre, porque hablaba de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. O sea que, y por eso murieron pues en el transcurso de la travesía del desierto, murieron Finés y murió su hermano, pues porque entraron a ofrecer al templo, al lugar santo, cosas que no tenían que ofrecer, y murieron, porque ahí no había manera de que eso se echara para atrás. Pues bien, aquí terminamos nuestra clase, se nos acabó el tiempo. La semana que viene, ustedes ven que este es un tema sumamente interesante. ¿Okay? Esto a nosotros derrama una luz extraordinaria. No tenemos que estar sujetos a un sistema religioso. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, nosotros somos sacerdotes reales. Nación santa, sacerdocio real, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No necesitamos intermediario, nuestro intermediario es Cristo. Y el acceso lo tenemos directo, somos hijos de Dios, somos sacerdotes altísimos, somos sacerdotes reales, todos nosotros, el hombre y la mujer, sacerdocios espirituales, es un sacerdocio espiritual, ¿okay? No es un sacerdocio humano como el que tenían ellos. Entonces, eso clarifica nuestra estadía en la faz de la tierra y nos permite ver el acceso extraordinario que tenemos a nuestro Padre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.